Buenas. Permiso, ¿puedo entrar? Ah, sí, ¿qué tal? Bueno. Pero, oye, festejaban el Día del Niño acá, ¿no? Ah, sí, bueno, a ver que vengan los niños entonces. A ver si hay niños. ¡Ay, cuántos niños! Mirá todos los que hay, qué bárbaro, ¿eh? Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo le va? Contento de verlo, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Ah, sí, estos. Sí, nietos. Sí, podrían ser mis nietos los dos, sí. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Bien? Bárbaro, me alegro. ¿Y cómo están los demás niños? ¿Bien? Sí, algunos tienen los ojos dados vuelta. No esperaban visitas hoy, ¿eh? Era sorpresa. Bueno, les voy a contar que me invitaron. Me dijeron que viniera. Yo que tenía que acompañarlos porque como es el Día del Niño y yo me gustan mucho los niños, me dijeron que vengan. No les molesta, ¿no? Si no me voy, ¿eh? Ah, bueno. Pero va a ser muy breve mi visita porque estoy de paso, porque dejé afuera el carro suizo. Así que no puedo quedarme mucho, ¿eh? Quería compartirles algo. Ay, ¿cuántos de ustedes hoy antes de venir le dieron un besito a su perrito? Nadie. Está bien, me lo imaginé. O no tienen perro o no los dejaron, ¿sí? ¿3 perros? ¿3? Me parece que vos fuiste y los abrazaste hoy. ¿Sí o no? Sí, viste, yo sabía. Yo cuando era chico me escapaba y le daba besito a mis perros. Les daba así a mimito y jugaba, porque si no me retaba mi mamá porque me llenaba de pelos la ropa. Y si es sábado, peor, porque te quedan en la ropa de culto. Y se enojan después las mamás, pero tienen razón. Pero hoy en día, ¿saben qué? Me di cuenta que ya ni siquiera jugamos los niños. Los que son niños como ustedes no juegan más con los animales. Ahora juegan con perritos virtuales. El otro día quería escribir una carta en la computadora y me apareció un perro haciendo así. Porque yo quería saber qué tenía que poner y ponía en el programa y aparecía el perrito moviendo la cola y me miraba y me decía, ¿qué necesita? Me decían, todos perros, son puros perros. Y yo también, el otro día recibí un perro virtual, pero en 3D. ¿Ustedes saben lo que son las películas en 3D? ¿Sí? Ah, bueno, discúlpame, yo no tengo esa... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy cerca. Ah, lo ves muy cerca, ¿no? Aunque no está vivo, pero está al lado. Bueno, mira, yo tengo un perro en 3D acá. Me lo regalaron el otro día y se los quería mostrar al perro en 3D. Mira, este es mi perro en 3D. Pero este tiene vida, ¿eh? Mira. ¿Quién parece? Paqui de Comicelli. El Paqui. Bueno, sí, será un perro de esos de ahora, qué sé yo. Bueno, mira, este tiene vida, mira. Mira, se mueve solo, mira. Mira. ¡No te acerques, no, que te muerde! Mira cómo se mueve. Mira que se te va encima, ¿eh? Mira que no es muy a mí. Mira. Ahí se pone nervioso y sale. No salgan, que no lo ven los otros. ¡Corre, ay, correte, que te mando! Bueno, cuando te diga ya te quedas quieto, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Ay, se mató! ¡Ay, pobre perro! Bueno, miren, este es mi perro virtual, ¿vieron? Bueno, lo voy a guardar a mi perro virtual ahora. Voy a poner acá, voy a ver si alguna señora linda me lo tiene. Ay, esta del piano es linda, ¿eh? Téngamelo, después charlamos, ¿eh? ¿Estará casada? ¿Está casada la pianista? ¿Sí? Ah, pero no vale la pena, con el que se casó yo soy mejor. Bueno, les voy a contar, miren. ¿Saben que hablando de perros, acérquense un poquito si quieren, vengan más cerca, vengan más. Vengan más cerca, pero está bien, no me aplastes todavía. Ahí está. Bueno, resulta que los perros son primos de los lobos, ¿sabían eso? Los lobos, ¿cómo hacen los lobos? Eso, bueno. Bueno, y los lobos se mueven en una sociedad, en una familia, no andan solos, ¿sabían? Manada, muy bien, ¿cómo sabe? Bueno, esa manada que andan los lobos tienen 2 categorías, ¿sabían? Está el lobo, que es el jefe, que es no, si puede ser macho o hembra. No, es macho, pero se le dice... Alfa. Muy bien, qué bueno, leíste lo mismo que yo vos, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Entonces de animales. Ah, tenés la especialidad vos, muy bien.
Bueno, el lobo alfa, ¿qué es lo que hace? A ver. El que dirige la manada. Muy bien, dirige la manada, es el jefe, decide todo, ¿eh? Llega a casar con los otros varones. Claro, él decide dónde van los otros, ¿sí? Y también hay otros, ¿sabían? Está el alfa, que es el jefe, el que manda, el que cuando quiere otro ser alfa, ¿qué hace el alfa? Luchan. Hacen... ¿No es cierto? Así hacen, se pelean. Bueno, y resulta que ese lobo alfa, tiene otro polo opuesto, que ¿quién es? Omega. ¿Saben qué hace Omega? Omega es el lobo que alguna vez fue alfa o nunca fue alfa, pero que nadie lo quiere y lo tienen ahí en la manada como, está bien, quédate, pero no sos parte de nuestra manada, ¿eh? Así que va al final de todos los demás. Vamos a quedarnos quietos ahí. Va al final de todos los demás. ¿Y qué pasa también? Cuando hay comida, come las sobras, no come lo que comen los demás. Ahora, cuando hay que pelearse porque hay una batalla, ¿qué hace el Omega? Tiene que venir y pelear. Ay, no te asustes, Tiene que pelear con los otros hasta ganar, porque es su manada. Bueno, ¿saben una cosa? Eso me hizo acordar algo. Nosotros tenemos un rey que es alfa. ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús es nuestro alfa. Él es nuestro líder, nuestro jefe. Él pelea por nosotros y cuida nuestra manada. Nosotros tenemos que ser parte de su manada, ¿no es cierto? No podemos ser de otra así. Y también, ¿saben una cosa? Hay un texto muy lindo que está en la Biblia, en el último librito de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 8. Si después lo quieren mirar, y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Y por qué? Porque así como es nuestro jefe, nuestro líder, él también ocupó el lugar de ese lobito que todos lo castigaban, lo despreciaban, para que nosotros no tengamos que pasar por eso mismo. ¿Vale la pena ser de la manada de Jesús, sí o no? Pero sí, claro que sí. Y por eso ustedes también tienen una manada más chiquita donde están todos los días. ¿Cuál es su manada? La casa. La casa. ¿Y quién es el lobo alfa en tu casa? Mi papá. Ah, menos mal. Sí, porque hay algunas manadas que hay varios alfas ahí, ¿eh? Bueno, en mi casa, por ejemplo, el alfa era mi mamá. Y en mi casa, el lobo alfa es, en otro capítulo les cuento quién es, para que no se enteren. Bueno, les propongo algo. Mientras suene la musiquita, cada uno de ustedes va a volver a su manada y se va a sentar en su asiento. Pero ojo, el que se mueva durante todo el sermón ahora y empiece a hacer, pasa a ser omega, ¿entendieron? ¿Quién va a ser alfa de acá? Muy bien, entonces, como si fueran lobitos, haciendo... Se van cada uno a su manada, a su banco y se juntan con sus papis. Gracias, yo me tengo que ir, Un besito a todos, Nos vemos la próxima, chicos. Bueno, gracias, disculpe la molestia, Usted es el alfa del sermón hoy. Sí. Bueno, hasta luego, gracias, saludo a todos, Chau, chau. Me llevo la bolsa, señora, Después le doy mi tarjeta. ¿Cómo se hace después de esta presentación para la siguiente? Muy contento de poder estar nuevamente aquí en la iglesia de San Martín y deseo que estos momentos que pasemos juntos sean de una gran bendición. En estos días hemos sido impactados por este encuentro de un joven que en busca de su identidad encontró y se encontró con su familia. El tema de hoy va a tener algo de eso y especialmente lo vamos a ir notando hacia el final de la predicación. Y me hizo al mismo tiempo recordar al verlo al hermano Jorge Diorio de una experiencia interesante en cuanto a búsqueda de identidad. Por años el profesor Horacio Diorio me decía, hay un tío que siendo niño al cual mucho quiero, después por alguna razón
no sé exactamente qué pasó, le perdí el rastro a este tío. Por otro lado, después de conversar 1 año, 2, 3 y más tiempo, de estos sentimientos de los cuales siempre valoré el afecto y también la confianza del profesor Horacio Diorio, un magnífico, los que lo han tenido saben de él, una magnífica persona. En la clínica Dentista Belgrano, junto con mi esposa, trabajaba un joven Diorio, Edgardo. Y le dije a Emilce, preguntale a este que trabaja con vos si él sabe o conoce quiénes son sus familiares. Y al preguntarle le dijo, bueno, a mí más de una vez, Edgardo dijo, más de una vez me han preguntado si soy pariente del profesor Diorio, si hay algún parentesco entre nosotros. Y siempre fue decir, no, no existe parentesco entre nosotros. Así que al profesor Horacio Diorio le dije, a ver, ¿cuáles son los nombres de los tíos? Y nombres de las esposas. ¿Y quién podría ser nexo como de la familia, como para que sea un nombre que de alguna manera, de alguna forma, pueda existir puentes? Así que un día me fui a verlo a Jorge. Por supuesto que también disfrutaba de verme con Emilce, por supuesto, y de volver con ella a la casa. Un poco así como el abuelo que ahora se va a encontrar con su abuelita y con su nietito. Y le dije, mira, Edgardo, vos del profesor Diorio, ¿qué sabés? Bueno, a mí más de una vez me dicen que si somos familiares, siempre digo que no. Le digo, mira, hay ciertos nombres. Este nombre, este nombre, este nombre. Preguntale a tu papá si conoce alguno de esos nombres. Así que Edgardo, al hablar con su papá, le dijo, bueno, esa persona es una tía mía. Cuando nos volvimos a encontrar con Horacio, me dijo, mi papá dice que es una tía suya. Y le digo, y al profesor también, que es su tío. Así que hablé con el profesor Diorio y le dije, mirá, estamos capaz en un milagro moderno de que puedan encontrarse primos que jugaron juntos cuando eran niños y pasaron ya casi 50 años o 40 y largos años. ¿Saben dónde fue el lugar de encuentro de estos primos? El casamiento de Jorge y acá en la iglesia. Esos niñitos que se encontraron después de años y unidos porque sin que lo supieran, de una manera o de otra, los dos se habían encontrado con la iglesia adventista. Les quiero decir que ese casamiento, sí, estaba feliz por el hecho de que Jorge Edgardo se casaba. El nombre de Edgardo se casaba era de ese maravilloso encuentro de Horacio con sus dos primos. Todos vamos en busca de una identidad. Y en parte esto lo vamos a relacionar hacia el final del tema. Quiero decirles que las circunstancias de la vida me han llevado a que de este tipo de encuentros no sea este el único, sino que hay otros dos que en una siguiente ocasión les podré comentar. Muy interesante, aquel que busca y quiere encontrar su identidad. Y nosotros como seres humanos, en cierta manera también vamos en búsqueda de nuestra identidad. El tema de esta mañana está en relación, podríamos decir, al siguiente título.
la necesidad de un encuentro con Dios, la importancia, el valor de lo que significa estar en relación con Dios. Y esta es indudablemente una gran necesidad y una gran, por otro lado, decisión. En uno de los capítulos más impactantes de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nos encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 39, nos encontramos con una experiencia significativa del pueblo de Israel, reencontrándose con Dios y reencontrándose también con su identidad. Y de este capítulo, el versículo tan conocido de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo podemos ir hacia el versículo 39, leemos: y viéndolo todo el pueblo dijo, y cayendo sobre sus rostros, dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, es nuestro Dios. Este hecho acontece en el periodo donde los reinos de Israel, el reino original de Israel se había dividido en dos. Después del rey Saúl, David y Salomón, el reino se divide en dos, año 931 a.C. Por un lado, el reino de Judá al sur, compuesto de dos tribus, de la tribu de Judá y Benjamín, teniendo su capital en Jerusalén, y por otro lado, el reino del norte. Estos dos reinos van transcurriendo juntos, pero muchas veces separados en cuanto a como reinos, como población, en cuanto a su relación con Dios. Las situaciones más complicadas y más difíciles se vivieron en el reino de Israel. Hubo siempre una inclinación a apartarse de Dios. Y en este tiempo de Primera de Reyes, capítulo 18, y de la vida y la experiencia del gran profeta Elías, relacionados a los reyes Acab y Jezabel, vemos un reino que está en crisis, donde persiste una lucha entre el bien y el mal, la vida o la muerte. Dos reyes que se inclinan más bien hacia los caminos que no tienen que ver con los caminos de Dios. Por otro lado, la situación social era complicada y difícil en Israel. Si vivían tiempos de anarquía, permanente temor a la posibilidad de que llegaran invasiones extranjeras. Ya por 3 años y medio estaban teniendo una fuerte y extensa sequía. La corte, los reyes, vivían en un desorden y con una tendencia también a la innecesaria lujuria hacia los lujos, transformándose esto en realidad en una verdadera ofensa hacia la gente humilde y a la gente necesitada y a la gente pobre. Era el tiempo en que se iban aboliendo también los derechos privados de la propiedad. Situación política en la cual también reyes extranjeros, especialmente los asirios, conocidos como los más sanguinarios de todos los tiempos de nuestro mundo. De ellos surge la frase diente por diente y ojo por ojo. A través de su rey Salmanasar III
ya dispuestos, listos a tomar este reino. En lo religioso, Israel había abandonado la ley divina y también los principios religiosos. Solamente permanecían en medio de centenares de miles de israelitas. Según dice el versículo 18 de Primera Reyes, capítulo 19, solamente había 7.000 que seguían a Dios. Diríamos el pueblo de Dios, centenares de miles, ese pueblo. Sin embargo, solamente 7.000 que adoraban a Dios. No estamos hablando de Judá, solamente de Israel. La esposa del rey Acab influye decididamente en esta situación. La reina Jezabel era hija de un sacerdote de la ciudad de Tiro, del sacerdote Baal, y con ellas ingresaron, se infiltraron los dioses Baal y Astarte, el dios Sol y el dios Luna, construyéndose templos a estos dioses en el reino de Israel. Situación muy complicada. Y en esta situación aparece en este relato de Primera de Reyes, capítulo 18, la figura del rey. El rey de Israel, Acab, aquel que permite la idolatría. De él se dice, según Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, que se llegó a la época de mayor oscuridad y oscurantismo en todos los aspectos y en todos los sentidos del reino de Israel. En este relato de Primera de Reyes, capítulo 18, también observamos al pueblo, un pueblo que se había alejado de la religión de Dios, un pueblo que se inclina a la sensualidad y a la inmoralidad, que se encuentran inhabilitados para distinguir claramente cuál es el Dios verdadero. Habían llegado hasta este punto tan grave y tan serio que no podían distinguir cuál era el Dios verdadero, si era Jehová o era Baal. En este relato de Primera de Reyes, capítulo 18, también aparecen los profetas. Los reyes Acab y Jezabel introdujeron en Israel 450 profetas de Baal y 400 profetas de los bosques. Y el objetivo, con Jezabel a la cabeza, era la de eliminar por completo todo vestigio de adoración a Dios. Y el cuarto personaje que aparece en Primera de Reyes, capítulo 18, es Elías. Su nombre significa mi Dios es Jehová. Se sabe poco de él. Aparece como imprevistamente en el relato bíblico. Se sabe que nació en Galaad. Y sabemos de él que se destaca su personalidad, su comunión con Dios y además su contribución a la causa de Dios. A través de él y utilizado por Dios, hará desaparecer el culto a Baal y por otro lado formará a su sucesor, Eliseo, al cual lo conocemos como ningún otro, como el profeta de los milagros. En esta mañana quisiera, junto con ustedes, destacar del capítulo 18 de Primera de Reyes 4 aspectos.
En primer lugar, el versículo 18. Allí dice, y él respondió, yo no he alborotado a Israel, dice el rey Acab. Dice el profeta Elías al rey Acab, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Aquí está la razón por la cual el pueblo de Israel llegó a lo que llegó. Habían dejado los mandamientos y habían seguido a los Baales. Habían dejado a Dios para seguir a otros dioses. Aquí está la causa. Esa era la filosofía religiosa de ese entonces, de esos tiempos. Dejar los mandamientos y seguir a los Baales. Quiero decirles que en todas las épocas de la historia de este mundo se han presentado situaciones similares. Hoy también vivimos en nuestros tiempos con diferentes, rodeados o en medio de diferentes razonamientos e ideas. Muchos de ellos que nacen del siglo XVIII, para aquellos que les gusta la filosofía y la historia, el despotismo ilustrado. Y luego con Comte y otros pensadores. Hoy nosotros también debemos cuidar todo tipo de idolatría o de filosofías o culturas que nos pueden alejar de Dios, ya sean actuales o antiguas. Como dice el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El segundo aspecto a destacar en este capítulo será el versículo 21. Aquí hay una gran pregunta, significativa, valiosa, profunda. Elías se acerca a todo el pueblo y pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice este versículo, ¿qué situación? El pueblo no respondió palabra. Otras versiones dicen, aquí dice, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otras versiones bíblicas dicen, ¿hasta cuándo andaréis rengueando? Otra dice, ¿hasta cuándo andaréis con muletas? Qué triste situación la de este pueblo, que fue llamado, según dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, para ser cabeza y no ser cola. Si en la vida existen, escuchamos más de una vez, pequeñas y grandes decisiones. Escuchamos también que las grandes decisiones también pueden condicionar las pequeñas o las pequeñas a las grandes. Y que muchas veces también influyen muchísimo a través de los años, a través de las vidas. Una de ellas es, de las tres, muy conocido por nosotros, ¿cuál será el compañero de nuestra vida? ¿Cuál será el trabajo o la actividad a la cual nos dedicaremos? Y la tercera, ¿quién será nuestro Dios? Elías estaba enfrentando esta situación
de pecado, de dificultad, de un error extendido entre el pueblo de Israel, conociendo el tiempo en el cual se encontraban. Lo enfrenta al error y al pecado con razones valederas, lo hace apoyado por Dios. Y además Elías demostrando una personalidad decidida. Dios a través de Elías estaba buscando y llamando a su pueblo y también a cada israelita, y de paso lo sigue haciendo con nosotros hoy. Dice este versículo que el pueblo no respondió palabra. Esta situación denota la condición de ese pueblo alejado de Dios, de un pueblo en situación de pecado. Y cuando pensamos que pecado es la aparición de la vida natural en el ser humano y que esto nos lleva a encaminarnos a una vida pecaminosa, y que por otro lado deja de lado la voluntad divina y que el interés está más en las cosas del mundo y que se deja a Cristo como modelo, el resultado final, ¿cuál es? Por supuesto, es la muerte espiritual. Una muerte a las cosas de Dios e incapacitados de responder a Dios. El pueblo no podía responder. Dice aquí, el pueblo no respondió palabra porque el pueblo estaba muerto espiritualmente. No había condiciones para responder. Estaba en pecado. Otro aspecto a destacar en el día de hoy está en el versículo 22. Dice aquí, y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Sí, aquí vemos a Elías solo, rodeado por estos 450 profetas y además de toda una multitud que estaba allí en el Monte Carmelo. Miles y miles y miles de personas que habían venido allí a la cumbre del Monte Carmelo para ver esta situación de confrontación de cuál sería el Dios. Elías estaba solo. Hoy también podemos encontrarnos nosotros solos en la decisión de cuáles serán nuestras amistades, cuál será nuestro trabajo, cuál será nuestra religión, cuál será el modo de vida y el curso de nuestra vida. Solos en los problemas y en las dificultades del diario vivir, solos en nuestra testificación de Cristo en el medio donde nos encontramos, quién sabe en el colegio, o en el trabajo, o en la comunidad. Pero en Elías había dos aspectos importantes. Él sabía que nada se gana con la cobardía y el temor. Y además aprendió a confiar en Dios, en especial utilizando la oración. En el versículo 32, él al orar y al construir el altar, lo hizo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. No estaba solo. Había multitudes que lo rodeaban con una posición diferente a la de él. Él estaba solo en relación a ellos, pero en cuanto a su relación con Dios, estaba bien acompañado, estaba con Dios. Y al ver al pueblo como un cuarto aspecto, vemos que ese pueblo, luego que el fuego
llega hasta el altar y consume el altar dedicado a Dios, cosa que no había sucedido con el altar preparado para Baal, y ver cómo Dios consumió por completo ese altar. Un fuego que descendió del cielo y lo consumió, no dejando vestigios de él. El pueblo dice que, según el versículo 39, el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En esta mañana también nosotros podríamos tener una respuesta a la pregunta que Elías hizo a los israelitas hace ya 2000 y largos años atrás. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nosotros también en esta mañana podríamos decidirnos si Jehová es el Dios, si Jehová es el Dios de mi vida y de mi existencia. El pueblo de Israel necesitó a través de su historia de ver milagros para creer. El cruce del Mar Rojo, creyeron en Dios. El cruce del río Jordán, creyeron en Dios. El maná que caía cada día, creyeron en Dios. Hechos físicos que mostraban la presencia de Dios. Pero podríamos decir que desde Cristo a nuestros días, la muestra permanente de su presencia y poder se brinda a través del hecho de que podemos estar en relación con Dios por el medio del estudio y también del conocimiento de las Sagradas Escrituras, teniendo la posibilidad de estar en relación con Jesús. Los milagros modernos de hoy se observan en las vidas transformadas del pecado al camino de la salvación. Y esto gracias a que estas personas, ojalá nosotros mismos, hemos colocado nuestras vidas en el altar, como ese altar en el Monte Carmelo. Y el Espíritu Santo, como simbolizado en un fuego, consume, como consumió el altar allí en el Monte Carmelo, consume en nosotros todo vestigio de mal, toda situación de pecado, transformándonos, es un milagro extraordinario, transformándonos en otra persona. Podríamos preguntarnos si queremos en esta mañana ser ese tipo de persona. Podríamos decir, ¿hasta cuándo vamos a claudicar, como dijo el profeta Elías, entre dos pensamientos? Si Dios, Jehová es nuestro Dios, o no lo es. En esta mañana, como una expresión de deseos, diría que Dios pueda dirigir tu vida y la mía en un mundo tan especial como el que estamos viviendo hoy, para que en la soledad de tu vida y al elevar tu oración sincera a Dios, puedas aliar y podamos aliar al Señor y pueda producirse en ti y en mí el milagro de la salvación, de una vida transformada gracias al poder de Dios, para que juntos hoy, nuestra iglesia, hoy, transformada como en el Monte Carmelo, podamos decir con júbilo, podamos decir hoy y en el futuro y siempre, hasta la venida de nuestro Señor, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios de mi vida y de nuestra familia y de nuestra iglesia. Y cuando Cristo venga en el reino de los cielos,
podamos decir, este es nuestro Dios. Él ha venido para salvarnos y con Él, por su gracia, estaremos para siempre jamás en un reino que no tendrá fallas, a un reino al cual estamos todos invitados. Que Dios nos bendiga para ser fieles a Dios. Amén.